autodeterminar e autorregular a liberdade de consenso de uma pareja a outra. Ou seja, não é qualquer pessoa que pode invadir meu espaço, que eu tenho a liberdade de fazer essa eleição. E isso a qualquer que seja sua raça, sexo, idade, condição social ou moral, e pode ser submetida sem seu consentimento à relação sexual alguma. Se eles ou cuja se tem uma ofensa à liberdade sexual ou interesse necessário a uma ordenada convivência humana, hasta a prostituta tem esse direito, ou seja, todos temos o direito sexual, a liberdade sexual de não ser violado no nosso espaço. A ver, antes. Tenemos que hacer una diferencia, ¿no? Entre qué es sexo, qué es la sexualidad y qué es la sexología. ¿Qué es sexo para ustedes? Doctor, vamos a explicar eso un poco más adelante. ¿Más adelante está? Sí. Pensé que se había olvidado. Es porque la secuencia es esta aquí. Entonces continúa. ¿Sabía? El estupro. Acá eu quero fazer uma ênfase de que vou falar de estupro e um pouquinho de violação, e estava me questionando da diferença de estupro e violação. O estupro se dá quando é um delito, e isso se diferencia de la violação por sua idade. O sea, el estupro es más por la edad de la persona, de la víctima, y la violación es más por el consentimiento. La violación viene como fuerza, viene como humillación, entonces se usa objetos para cometer el crimen contra la persona que está vulnerable, y el estupro es más una cuestión de la edad de la persona. Generalmente son niños. E antigamente o estupro se confundia o estupro com fornicação. Antigamente não se entendia exatamente o que significava, então pensavam que homem violar uma mulher ou estar com uma mulher, independente de sua idade, era uma fornicação, era um pecado, mas com o tempo isso foi cambiando e se transformou em um delito. Então, o livro se refere à lei de Júlia, em Roma, que castigava como estuprador ele que sem violência abusava de uma doncella ou de uma viúva honesta. Ou seja, não há um consentido em estupro, um consentido entre aspas, porque na lei diz que o menor de idade não tem esta consciência de determinar certas situações. A ver, esperaremos. Pongamos en claro que el estupro no prácticamente está determinado por la edad. ¿Ya? Aquí la diferencia es que en el estupro no hay violencia. En la violación sí hay violencia, no hay uso de fuerza. Obviamente lo que dice su compañera tiene razón. Para considerarse estupro, prácticamente la persona tiene que, con fines dolosos, con fines de engaño, seducción, tiene que inducir a una persona mayor de 14 años y menor de 18 años para poder tener acceso carnal y satisfacer sus necesidades. Pero esto está tipificado como delito en el Código Penal, ¿no? Por eso dice delitos contra la vida sexual o actividad sexual. Sí. ¿No es cierto? Entonces, esa es la diferencia. Para la violación utilizamos intimidación, el uso de fuerza. Tiene una diferencia de fuerza entre el hombre y la mujer. Por eso frecuentemente es más abusada la mujer que el varón, ¿no es cierto? Entonces, el estupro hay elementos jurídicos donde clasificamos de 5. El primero es victimario, el hombre o cualquier edad o condición, de cualquier edad o condición. El segundo es el acceso carnal, que se admite la cópula heterosexual y la emisión del pene en la vagina, o la cópula contranatural sodomítica. No estaría. Para algunos autores, enquadra em el acesso carnal em el deste delito, pois supõe falta de honestidade, que é o bem jurídico que tutela. Você usar uma falsa, como ele está aqui, uma falsa, falta de honestidade com a vítima. Ese es otro delito también.
tengamos en cuenta que en los delitos sexuales están tres tipos de delitos sexuales: la violación, el estupro y abuso deshonesto. Eso. Esto prácticamente se agrava con ese tipo de lesión, ¿no? Porque habitualmente el estupro sucede en personas mayores. Los agresores son mayores de 20 o 18 años, ¿no? Donde con fines de engaños, fines de seducción, llevan y consuman su hecho. Y ahí, por la diferencia de edad, hay un delito más, que es el abuso deshonesto, porque no ha sido sincero con esa La persona. inducción. No se puede usar inducción. O sea, puede ser que, digamos, un señor de 50 años le diga a un chico que tiene 20, le diga yo tengo 20 años y seamos novios. No es estupro, eso ya es violación. Sí. Eso ya es violación. Para ser estupro tiene que estar comprendiendo las No, llaves. yo hablo del abuso deshonesto. Abuso deshonesto, Ajá. claro, es un delito penal de acción pública en instancia de parte, como por ejemplo las promesas con fines de matrimonio. Esto se ve a veces con las parejas jóvenes que dicen: me voy a casar contigo, vamos a vivir juntos. ¿Es verdad? Viven una semana, tienen relaciones, después de eso el hombre se va y le deja a ella solita, ¿no es cierto? Esto también se considera abuso deshonesto, pero ahí ya no hay violación, lo que ha sido son dos personas adultas consentido. y ha habido consentimiento de ambas partes, ¿no? Ese es el abuso deshonesto. Cuidado, chicas, cuidado. Okay, ya usamos. Chicos también. Nos engañan también. Ya, y hay el tercero elemento jurídico, que es la mujer honesta. La víctima debe ser mujer honesta, sin interesar otra cosa que esto. ¿A qué se refiere con mujer honesta? Todas las mujeres. ¿A qué se refiere? Una mujer que nunca ha aflorado, que nunca ha tenido una relación y que tiene una... Esa es una mujer virgen. Sí, que tiene una mentalidad de... Una mujer virgen no siempre puede ser una mujer honesta. Para considerarle una mujer honesta, ven la conducta. Por ejemplo, si es una mujer de casa, es una mujer que se ha casado y está viuda y aún así no tiene pareja, ¿no? A ella se puede considerar mujer honesta. Es muy distinto con la mujer que nunca ha tenido, ¿no?, relaciones sexuales. ¿Ya? Pero, hagamos énfasis para hablar también más adelante de esto. Si una prostituta no quiere tener relaciones sexuales y tú le forcejeas, ¿se considera abuso? Sí. Exacto. Bueno, Sí. hay derechos a la libertad sexual. Lo mismo sucede cuando es el noviazgo, ¿no? Si una de las partes no quiere tener y le forcejea, también hay violación. Y incluso en el matrimonio también. Sí, si la mujer forza el hombre también es abuso. Yo no estoy de broma, es verdad. El cuarto elemento, la edad, que la víctima debe estar comprendida entre los 14 y 18 años de edad. En otras legislaciones son de edad de 12 a 15 años. Y el consentimiento, que a veces estupro exige el consentimiento, el tacto o expreso, eso voy a hablar más, un poquito más adelante, de la víctima. Y el artículo 309, que habla del estupro, y que se refere a quien mediante seducción o engaño tuviera acceso carnal con persona de uno o otro sexo, mayor de 14 años y menor de 18, será sancionado con privación de libertad de 2 a 6 años. Y en el ordenamiento jurídico no se presume la víctima solo la mujer, entiende-se que la víctima también puede ser los varones. Ahora la violación, que acá se usa más la fuerza, la humillación. Entonces la violación es un acto de violencia atentar contra el individuo afectado, el yo físico y mental. El acto de violación cuando se obliga a una persona a mantener relación sin su consentimiento, recurriendo a fuerza, amenazas, entre otros. Também se refere que el sexo é utilizado em la violação para agredir e humilhar
a los sectores más vulnerables de la población, que son las mujeres, las niñas, los niños y también los hombres en situación de desventaja. Y va a atentar contra la integridad física, emocional y estabilidad emocional, y eso también va a entrar en un Código Penal, el 310, emocional y estabilidad emocional, familiar y social de la persona agredida, interfiere y modifica el curso de su vida, o sea, la persona violada va a se sentir sucia. Y los problemas como el embarazo indeseable, el embarazo precoz, el contagio con enfermedad de transmisión sexual, eso vamos a hablar adelante también, y disminución del rendimiento escolar o laboral profesional, principalmente en los niños. Eso sucede, ¿no? Prácticamente nosotros tenemos que valorar todo eso, ¿no? Todo lo que son las partes negativas de un embarazo adolescente. Atenta contra la integridad física, sí, porque con frecuencia aquellas niñas que son menores de 18 años o menores de 14 años que están en etapa de gestación, presentan lo que es la desproporción cefalopélvica. Y por ende para ellos es traumático entrar a una cesárea. Secundario a eso va a haber una inestabilidad emocional. Depresión. Esa niña anda deprimida, si estaba estudiando en un colegio se va a aislar de sus compañeros, se siente discriminada, ¿no? Y por ende ella ya piensa que no va a poder llegar a cumplir sus metas. Eso también sucede en lo que es en el entorno familiar. En Bolivia, más que todo, la incidencia de violación ha incrementado. Ustedes mismos son testigos, cada día se escucha de casos de violaciones, ¿no es cierto? Y es por eso que la tasa de pobreza también está aumentando, ¿no? ¿Y por qué? Por la falta de desempleo, falta de trabajo. Y realmente, En su mayoría de los casos, según las incidencias y las estadísticas que se han visto, son personas con trastornos mentales, pedófilos, aquellos que prácticamente abusan de esas niñas, ¿no? Y tienen tendencia a ocasionar transmisiones de enfermedades de transmisión sexual, como ser gonorrea, sífilis, VIH. Si se contagia de VIH, es un agravante más para su privación de libertad. Pueden darle más años de privación de libertad. y muchos de los casos son personas que son dentro de la casa, familiares. Entonces hay una retención de trabajo. Después, esto voy a cumplir. Nosotros como personal de salud, esto quiero que lo tengan muy en cuenta. A principio de clase les dije que tenemos dos tipos de delitos, ¿no es cierto? Por acción y por omisión, ¿no es cierto? Tenemos dos tipos de delitos, por acción y por omisión. Nosotros, ante cualquier cuadro de mujer adolescente con embarazo, tenemos que trabajar conjuntamente con la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, el DNA, que prácticamente está disperso en todos los chavales. Hacemos la denuncia nosotros y tengamos en cuenta de que nosotros no vamos a ser como la parte querellante, nosotros no nos vamos a implicar en el delito, a menos que sea falso, ¿no es cierto? Entonces nosotros tenemos que comunicar al DNA. El DNA tiene un conjunto de trabajadores, en los cuales está un abogado, un psicólogo y un trabajador social. Esos tres los van a valorar. Y si hemos incurrido en lo que es el estupro, incesto, que habitualmente sucede, lo que dijiste, en el sector, los parientes son los que abusan de los menores, o violación, inmediatamente se hace la denuncia de la FECSM. Pero ¿qué pasa si, digamos, este caso llega a un hospital? Por ejemplo, ha venido a su primer control prenatal, ustedes le han hecho el control prenatal, por miedo ya no ha querido volver a su hospital y llega directamente a un hospital de tercer nivel. Les van a pedir informes. ¿Por qué no han notificado al DNA? ¿Qué tipo de embarazo es este? Si ha sido consentido o ha sido violación, incesto, estupro o abuso deshonesto. O sea, se nos complica la situación jurídica. Es por eso que siempre les digo, ven paciente menor de 18 años embarazada, informen al DNA. ¿Listo? Pero ustedes no tengan ese temor de que van a ser como la parte denunciante, como la parte querelladora. Ustedes solamente están informando. Obviamente van a estar notificados posiblemente para una audiencia para dar su testificación como pruebas testificadas. Pueden ir a
Ahora, si no quieren ir, tienen 3 días para negarse y argumentar el motivo por el cual no pueden ir. Pero es conveniente ir o mejor. No. Es mejor ir porque vas a detallar todo lo que está en tu expediente clínico. Desde el ingreso, tipo de lesiones, todo hay que detallar en este clínico. Porque como te digo, si va a un tercer nivel y llega y o fallece la niña, va a hacerles buscar por el sistema en dónde ha sido atendido por primera vez. Llega a tu hospital, va a venir un requerimiento fiscal, una fotocopia legalizada del expediente clínico. Y si ahí ustedes no han puesto algo superficial, ¿quiénes son culpables? El personal de salud. Entonces hay que tener mucho cuidado en la atención de ese tipo de pacientes. Y ya les va a tocar, porque ya les toca ya internado. ¿No? Vamos. Sí. Y en el ordenamiento jurídico del Código Penal sanciona la violación de la siguiente manera. Entonces el artículo 308, que habla de la violación, que describe que el empleado violencia física e intimidación tuviera acceso carnal con personas de uno u otro sexo, penetración anal o vaginal, o introdujera objetos con fines libidinosos, incurrirá en privación de libertad de 5 a 15 años. El que, bajo las mismas circunstancias del párrafo anterior, aún no mediara violencia física o intimidación, aprovechándose de la enfermedad mental, grave perturbación de la conciencia y grave insuficiencia de la inteligencia de la víctima, o que estuviese incapacitada por cualquier otra causa por resistir, incurrirá en privación de liberdad de 15 a 20 años. Ese es el artículo 318. Y ahí en el artículo 308, el bis, que es una violación del niño, niña o adolescente, dice: quien tuviera acceso carnal con personas de uno u otro sexo menor de 14 años, penetración anal o vaginal, o introducir objetos con fines libidinosos, será sancionado con privación de libertad de 15 a 20 años, sin derecho a indulto, así no haya uso de la fuerza, intimidación y se alegue consentimiento. Quedan exentas de esta sensación las relaciones consensuadas entre adolescentes mayores de 12 años, siempre que no existe diferencia de edad mayor de 3 años entre ambos, o no se haya producido violencia ni intimidación. O sea, el exentas, yo busqué y es no excepto. No hay delito. Sí. Entonces yo puse unas imágenes de unas niñas. Básicamente abajo de 11 años, ¿no ve, doctor? ¿Qué? Básicamente de 11 años para abajo. ¿No? De 12 años. De 12 años. De 12 o 11. Conceptuales. ¿Cuál es la diferencia entre esto? Que un niño, o bueno, un adolescente de 17 años con una de 14, no hay delito. No hay. No hay delito. Abajo de 12 años. Claro, si bajo de 12 ya prácticamente se considera Sí. violación infantil. Eso. ¿No es cierto? Pero si digamos la diferencia es 3 años, pero son ambos adolescentes, o sea, antes de ser De 14 para menor arriba. de 18 años, Sí. no hay delito. También se exceptúan de delito aquellas personas que tengan emancipación por matrimonio con autorización de los papás. ¿Qué pasa si digamos y hay cultura, no es cierto? Por ejemplo, en los firmes, se casan, por ejemplo, jovencitos. El esposo tiene 17 años, la esposa tiene 14 años, y quieren vivir juntos. Ya quieren construir un proyecto de vida en común. Sí. Pero tiene que autorizar el papá del niño, el de la niña autoriza, y eso se llama emancipación. Ya no son dependientes de los papás, no tienen tutores y adquieren forzosamente la capacidad de obrar. Entonces, ahí, si deciden tener incluso embarazo, si se embaraza la pareja, no hay delito, no es violación. Y en el caso del casamiento ¿Querías preguntar? forzado. Sí, en el anterior artículo no hablaba sobre los niños, hablaba sobre adultos a niños. ¿El alcohol es un agravante o un atenuante? O sea, si estuviera alcoholizado el violador, ¿serían más años o les justificaría en el alcohol? No hay, obviamente no, es un tipo de trastorno mental. Si demostramos que el paciente es un alcohólico crónico, obviamente no le vamos a mandar a la cárcel, son medidas restrictivas, le vamos a mandar a un centro de rehabilitación.
¿no? Pero va a estar encerrado, no puede salir cuando él quiera. Sí. También tiene una sentencia ejecutorial. Lo mismo sucede con pacientes, por ejemplo, con trastornos mentales, esquizofrénicos, trastornos bipolares, un sinfín de trastornos mentales que hay, ¿no? No les vamos a mandar a la cárcel. Entonces, se va a ir a un psiquiátrico, pero con sentencia ejecutorial, y no va a poder salir cuando ellos quieran. Claro, lo importante es que con trastornos mentales ya sabemos, inclusive varios violadores buscan el certificado de tener trastornos mentales para no ir a la cárcel y vivir contentos. Pero no sé si ha visto ese caso en China, creo que fue en Japón, no sé dónde fue, pero por ese lugar que hace, de una niña que estaba en el colegio y un tipo de la calle, borracho, o sea, hacía hasta las patas, borracho, la metió a un baño que estaba por ahí por la calle y le metió palos, sacó los intestinos inclusive por la parte anal. Y solo le dieron 12 años porque dice que estaba borracho. Y ayer en psiquiatría estábamos hablando que el alcohol es un agravante, porque cuando ocurren accidentes automovilísticos y está borracho, se agrava la pena. Claro, pero por eso hay que ver primero el escenario, desde qué punto queremos sancionar, ¿no? Porque si en ese caso que tú me dices, ya hay asesinato. Asume el riesgo porque está alcoholizado, por Y eso que es es peor. prácticamente un agravante, Sí. ¿no es cierto? Pero en este caso es un trastorno mental. Estamos hablando de un bebedor consuetudinario, ¿ya? Y no de un bebedor crónico. En el caso del bebedor crónico, obviamente, cuando ya hay alucinaciones, hace el efecto de etanol, pero no es consciente de sus actos. Y se ha visto en muchos casos. Por ejemplo, recién nomás hace 3 semanas nos llegan al hospital mencionando que su papá le ha realizado toques impúdicos en estado de ebriedad a una niña de 15 años. ¿No es cierto? Ella viene asustada, incluso. Lo único es que no ha querido la mamá que hagamos una prueba de HCG, pero lo hemos mandado al DIF. Y en el DIF sí o sí, sin autorización. ¿Por qué? Porque es un delito de acción pública. Sin autorización de la mamá se le realiza el HCG. ¿Ya? Entonces, es muy distinto. Si, por ejemplo, hoy día ha salido a beber y ha violado, es un agravante. Es un agravante. Pero si es un bebedor consuetudinario o crónico, obviamente se va a ir a una casa de rehabilitación como sanción. Pero tampoco eso quiere decir que se va a ir los 30 años allá. Se va a rehabilitar en 6 meses, posterior a eso, se va directo a la casa. Así sucede. Así, yo puse entonces las imágenes de casamiento forzado, como puse ejemplo. Acá también se habla sobre la violación en estado de inconsciencia, el artículo 308. Quien tuviera sexo carnal, penetración anal, vaginal, introduzirse objetos con fines libidinosos a persona de uno u otro sexo, después de haberla puesto con este fin, en estado de inconsciencia, será sancionado con pena de privación de libertad de 10 a 15 años. Entonces yo puse las imágenes como ejemplo de las fiestas, nosotros degustamos feijoada. Entonces hay situaciones, por ejemplo en Brasil hay una droga llamada Boa Noite Cinderela, no sé cómo se llama acá esta. Buenas noches, Cinderela. No tiene ese nombre. ¿No hay Cinderela acá? Cenicienta, la princesa. Claro. Cenicienta. Es una droga que No hay. Debe ser otro nombre. Escopolamina, o pessoal usa acá para hacer eso. ¿Qué se llama? Escopolamina. Escopolamina que se usa. Son benzodiazepinas. sí, incluso el spray que había en botón. Se llama así aquí, pero no sé. Ah, no lo conozco. Son benzodiazepinas. En Brasil utiliza para dejar la persona torpe. Y Entonces poder utilizar a la pone, persona. se abre la cápsula, es una cápsula donde se abre la bebida y sale un polvo y ahí se mezcla. Entonces tiene un ¿Por qué efecto no has traído? No sé probar. No hay gusto. causa sonolencia y también causa amnesia. Sí. Otro artículo que es de agravación que estaba hablando en 310, la pena será agravada en las clases de los delitos anteriores con 5 años. Primero, si como producto de la violación se produjera alguna de las circunstancias previstas en los artículos 270 y 271 de este código y 270
son lesiones gravísimas y el 271 graves a leves. Segundo, se produjeron grave trauma o daño psicológico en la víctima. Tercero, si el autor fuera antecedente, descendente o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. El cuarto, si el autor tuviera encargado de la educación o custodia de la víctima o si esta se encentrará en situaciones de dependencia o autoridad. El 5, si en la ejecución del hecho hubiera concurrido 2 o más personas. Y 6, si el autor utilizó armas o otros medios peligrosos susceptible a producción de muerte de la víctima, o si el autor hubiera sometido a la víctima a condiciones vejatorias o degradantes. Otro artículo, el artículo 312, que es el abuso deshonesto, el que el doctor estaba refiriendo, el que en las mismas circunstancias y por los medios señalados de los artículos 308, 308 bis y 308 realizará actos libidinosos não constitutivos de acesso carnal, será sancionado com privação de liberdade de 1 a 4 anos. Se a vítima for menor de 14 anos, a pena será de 5 anos a 20 anos. E a pena se agravará conforme a lo previsto no artículo 310 desse código, que é del agravante 310. En la violación también tenemos elementos jurídicos. El primero es el acceso carnal, que es la penetración de un miembro de sexo masculino, del miembro del sexo masculino en la cavidad de la vagina, del ano o la boca. Y también se utiliza las palabras cópula, ayuntamiento y concúbito justamente para el acceso carnal. El segundo es la violencia, que a la fuerza que impide o vence la resistencia de la víctima. Eso se divide en física y moral. Y la física se subdivide en vías absolutas y compulsivas, absolutas afectivas y las compulsivas táctiles. Entonces, la efectiva, que es la vía absoluta, se da confrontando el respecto despliegue de energía de la víctima que va a resistir repeliendo el cuerpo del agente y cerrando las piernas. O sea, la víctima intenta luchar contra su propia protección. El tácita, que es la vía compulsiva, la víctima no emplea su energía para resistir. O sea, acá ela já não resiste, ela deja que la intimidación del violador le intimide. O sea, tem uma intimidação desse violador e não tenta resistir, produzida por la iminência de uma violação efectiva séria. E a violação moral, que ha sido definida como uma ameaça séria de um mal futuro. Já em el terceiro nexo causal, a violência empleada deve determinar a realização do acesso carnal. O sea, hay actos sexuales y para esto acesso carnal en los que hay violencia, pero el acesso carnal se produce con el consentimiento mutuo de la pareja, contenido como finalidad de aquellos que no el vencimiento de la voluntad de algunos, sino la satisfacción del libido que padece una perversión del instinto sexual. Nosotros, ante cualquier tipo de violación, tenemos que saber valorar si ha habido violencia o no ha habido violencia, ¿no? Muchas veces, ¿qué pasa si, digamos, viene una paciente íntegra sin signos de violencia y les dice, me han violado? Entonces nosotros prácticamente nos causa duda, ¿no es cierto? ¿Será que me han violado? ¿Será que el acto ha sido consentido? Entonces tenemos que valorar. Siempre dejan huellas. ¿Cuándo, por ejemplo, una mujer puede ser intimidada? ¿Cuándo se puede considerar violencia tácita? Cuando la mujer no ofrece resistencia de este efecto, digamos. ¿Pero por qué? Porque ha sido tal vez encañonada, tal vez ha sido amenazada con un cuchillo, o tal vez ha sido amenazada psicológicamente estando presente con sus familias, etcétera, que pueden matarlos. Entonces no va a haber resistencia. Pero, por ejemplo, cuando están haciendo un empuñamiento con arma blanca, siempre quedan lesiones, no sé, puntiformes, pueden ser cortantes, leves, que te diga, aquí me ha apuñalado, o en el cuello quería cortar, siempre hay lesiones. A diferencia de lo que sucede en la violencia efectiva, ahí prácticamente hay una lucha
intercambio de fuerzas, trata de evitar la violación. Y ahí sí o sí vamos a ver lo que va a ser estigmas familiares, vamos a ver hipnosis, vamos a ver signos de violencia, de todo en la mujer, ¿no? A veces el desprendimiento incluso del cabello, del cuero cabelludo. ¿Ya? ¿Qué son los estigmas familiares? Y el 4 y el 5, el 4 se vai referir a los sujetos, você pode ser casos de sujeito ativo, ele varão, e ele passivo, a mulher. El sujeito ativo, ele varão, e ele passivo, outro varão, em vulnerabilidade. El terceiro, sujeito ativo, la mujer, ele sujeito passivo, ele varão. Y no se puede dar el acceso de violación a mujer, pues la disposición anatómica de ambas no permite la penetración sexual. La introducción de los dedos o frontamiento del clítoris no puede entenderse como acceso, no porque los dedos no son sexuales. Este vale que ver con duda, porque para mí el dedo también es lindo, también tiene un estilo límbico, entonces Por eso es cualquier objeto, todo objeto que llegue a la penetración, por eso te dice, ¿no? El bien jurídico protegido es la libertad sexual. El nexo causal es la penetración. Ya, eso ya sea sin consentimiento. Entonces, hasta el dedo podría ser, ¿no? Por eso ahí le falta incluso la violación de mujer a mujer. Sí. No existe. ¿No? Ya. El bien jurídico tutelado, según la Constitución Política del Estado y el Código Penal, es la libertad sexual. En que la persona puede decidir quién, cómo, con quién, dónde y cuándo tener relaciones sexuales, pero previo consentimiento. Siguiente. Consecuencias de las violaciones son lesiones físicas. La persona va a usar la fuerza en la violación y puede usar para intimidar armas, cuchillos, entre otros. Las enfermedades de transmisión sexual, eso vamos a hablar también, la sida, sífilis, gonorrea y herpes. El embarazo no deseado, el embarazo precoz, dificultad para mantener relaciones, o sea, falta de confianza que esta persona va a sufrir. Los tipos de violación, o sea, eso aquí también tiene la libertad sexual, porque la violación en el noviazgo, entonces podemos imaginar que son parejas, no tienen por qué decir que están violando, ya que tienen una intimidad. Pero yo voy a usar de ejemplo los cristianos, que los que siguen perfectamente todo el proceso del matrimonio, no tienen relación sexual antes del casamiento. Entonces, puede ser que esta víctima, esta mujer que tiene un noviazgo con este violador, provoque contra su voluntad una violación contra ella, contra su voluntad, mesmo siendo parejas. Y la misma cosa pasa en la violación en el matrimonio, dentro del casamiento, del matrimonio, esto puede ocurrir sin su consentimiento. Y la violación cometida por pandillas de 2 o más hombres en pandilla que viola una mujer. Los signos de violación, eso vamos a tener en base el himen, la membrana. Entonces, el primer signo de descoloración, que es una mujer virgen que tiene el himen intacto. No que sea intacto, hay varias formas, pero que nunca fue corrompido. Entonces, dada su circunstancia habitual, esta membrana es desgarrada al verificarse las primeras relaciones sexuales y constituye el signo de capital de la descoloración, un himen rompido. Y el 2, desgarro del hímeo, que es acompañado de dolor, hemorragias variables, de acuerdo con la desproporción de las partes anatómicas o violencia que va a realizar de la cúpula, realización de la cúpula. Y el 3 es justamente las formas del hímeo, como puede presentar, que son lesiones bulbo-vaginal, la forma, y las observaciones que, de acuerdo con la forma, puede emitir. O sea, distinguir desgarros típicos, hay algunos desgarros típicos propios de la anatomía del hímeo. Entonces, hay el hímeo anular, esse aqui, que é o desgarro por generar em 4 pontos simétricos, 2 a cada lado, você vai ter um desgarro simétrico. É bem perforado. E o hímeo semilunar, aqui. A semilunar anterior e a semilunar posterior. E a semilunar, com forma de luna, o borde
vai ser convexo e vai ocupar, se o borde é convexo e ocupa, segundo os casos, la mitad porque é semiluna, e os 2/3 ou as 3/4 partes do orifício vulvovaginal. Sus dos extremos ou astas se perdem insensivelmente à direita ou à esquerda. Antes de nosotros revisar el IME a una paciente, antes de hacer el examen ginecológico a una paciente con antecedentes de violación o estupro, pongamos de cuenta de que ustedes están en un área rural, ¿no? Donde no hay un médico forense, no hay un médico legista, no hay ginecólogo muchas veces. ¿Qué nos corresponde a nosotros? No despachar a la paciente, te han violado y esto vayan a arreglar, como habitualmente sucede en la vida. Lo que nos corresponde a nosotros actualmente, según el protocolo de atención de violencia contra la mujer, el Ministerio de Salud nos ha dotado de una caja de seguridad. Ya esa caja de seguridad tiene un papel, tiene guantes, tiene hisopos, un montón de artefactos para que ustedes puedan hacer la toma adecuada en el momento. Ustedes, por ejemplo, se ponen los guantes, ingresa la paciente con signos de violación, se ponen los guantes, se colocan los guantes y empiezan a recolectar las muestras. Su ropa interior, ponen ahí un papel, incluso un papel blanco, ¿ya? Más o menos 1 metro cuadrado, donde ustedes le dicen a la pacientita que se pare y empiece incluso a saltar. Y a veces el victimario siempre dejando que son los medios públicos. Eso también nos sirve como medio probatorio, porque nosotros ya sabemos quién ha violado, porque siempre, en la mayoría, un 50% de los casos, siempre saben quién le ha violado. Como dice su compañera, habitualmente son los familiares. Vienen y dicen, mi tío me ha violado. Pues ya tenemos más o menos quién ha sido el agresor. Y lo único que nos queda es comparar mediante las pruebas, ¿no? Después, en cuanto a lo que nos dice, por ejemplo, en el himen anular, nosotros tenemos que hacer el signo de arriero, se llama. Traccionan los dos labios mayores y piden a la paciente que puje. Pero esto ya tiene que estar en una porción ginecológica, obviamente. Y ahí vamos a observar lo que va a ser lo del tipo de himen y el tipo de desgarros que ha habido. Nosotros tomamos en cuenta el sentido de las manecillas del reloj para poder describir el tipo de la lesión, el desgarro que ha habido, ¿no? Sí, por ejemplo, su compañera dice va a haber los cuatro lados en el anular. Sí, anular. ¿Qué pasa si hay aquí 1, 2, 3, 4? Nosotros decimos 12 a 12 menos cuarto, 12 y cuarto, sí. 6 y cuarto, 6 menos cuarto, ¿no? Las lesiones. Sí. Porque no podemos decir prácticamente arribita, abajito, ¿no? Entonces nos basamos en ese sentido, ¿ya? E também temos el himen labial, que é esse. Há também uma classe de himens atípicos, que são desgarros atípicos, influídos por la forma, dureza e elasticidade da membrana, que são esses, el biperforado, el cribiforme, imperforado e o contorciente. Para hacer la descripción hay que ver en la descripción la ubicación de los desgarros, se relaciona a una esfera horaria, como el doc dijo, del reloj, y superpuestas imaginarias del borde del himen. Y también tiene que ver con la profundidad del desgarro, la cicatrización y los bordes. Entonces acá hay un diámetro del orificio transversal en milímetros, donde dice que los años son 4 milímetros, de 2 a 5 años son 5 milímetros, de 6 a 9 milímetros y de 10 a 15 milímetros. Es una base, más o menos. Em caso de violentação, a paciente vai ter que seguir 3 requisitos para podermos hacer um historial clínico ou médico legado de maneira correta. Como eu teria dicho, se passa de maneira superficial, pode quedar mal para nós outros. Então, temos que ter de maneira legal um requerimento de autoridade competente, fiscal ou ordem judicial, um consentimento informado da vítima, familiar, do representante legal e um teste, né? Como a presença de uma enfermidade ou funcionário judicial feminino durante o exame médico. Se é menor de idade, tem que ser seus padres, né? Eso es importante, lo del testigo. Siempre, cuando hagan una revisión ginecológica a una adolescente, incluso yo veo hasta las personas de menores de 30 años,
siempre es bueno estar acompañado por un personal femenino. Cuando hacen también la toma de Papa Nicolau, siempre estén acompañados de un personal femenino. Cuando son menores de 18 años, estén acompañados de su mamá, ¿ya? O su tía, o su hermana, o un familiar de sexo femenino. Porque no ha sucedido hace mucho, creo que son 5 años atrás, el caso del doctor Jerry en La Paz, ¿no es cierto?, que ha sido inculpado, que ha sido sentenciado prácticamente de una forma dolosa, ¿no es cierto?, sin tener culpa, lo han acusado de violar a un neonato, cuando él nunca ha violado, ¿no es cierto?, y ha salido, o sea, se ha esclarecido este hecho. ¿Por qué? Por la boca misma de la misma fiscal y la misma juez que ha emitido esa sentencia. ¿Ya? Actualmente está reclamando resarcimiento de daños y perjuicios, ha demandado mediante un amparo constitucional al Estado. Si gana, es millonario, ¿no? ¿Qué ha pasado en este caso? Por ejemplo, ha venido emergencia en un neonato y ha tratado de tomar la temperatura por vía sectaria y se ha roto la termómetro. Y lastimosamente empezó a sangrar y todo el mundo no había presente, solamente él estaba ahí. Entonces han dicho es violación. Y directamente lo que pasa es que muchas veces aquí en Bolivia se vulneran derechos constitucionales. El personal médico es enemigo del abogado. ¿Ya? Y van a ver en muchos hospitales en el Piedra, en la compañía, hay un montón de abogados, incluso hasta ahí hay oficinas de abogados. Pareciera un consejito, ¿no? Te lo tramito, ¿no? Andan preguntando cómo te han tratado, ¿qué te han dicho? ¿Te lo han hecho bien? ¿Te han operado bien? ¿No te han operado bien? Entonces, ¿para qué? Para iniciar esos juicios. ¿No? Entonces, un punto focal se ha vuelto el médico. Para prevenir todo esto, siempre cumplan lo que es la normativa, respeten la NAC. Los que se van a quedar aquí en Bolivia van a hacer la residencia, vean lo que es la NAC, las normas de atención clínica. Estos son parámetros estandarizados desde el Ministerio de Salud, desde la PASMI. Ustedes cumplen a pie de la letra de eso, ¿no? ¿Por qué les van a beneficiar? Porque están cumpliendo lo que ya las autoridades están autorizando, para la redundancia. ¿Ya? Continúa, por favor. Uma vez que o paciente tem uma forma legal ao consentimento informado e dotético, podemos começar a ser um exame médico legal de maneira historial clínica. E isso vai basear principalmente no interrogatório da paciente, que aí vamos ver quando é empeçado, que dia foi, em que lugar ocorreu, se foi só por uma pessoa ou mais pessoas, o que é utilizado em um local e quanto tempo é durado. Podemos sacar essas informações que nos vai respaldar e no final para chegar a uma conclusão. E na inspeção vamos a ver principalmente as partes onde se pode ter sofrido a violentação na paciente, não é? Então, estava mirando que se respalda mais. Se descreve por completo, fototipo, como está a plantação pilota, todo se descreve, pero principalmente as mamas e a área genital como consequência. Na exploração física, vamos a ver que essas pacientes vão ter certos desgarros, como disse minha companheira, e isso vai repercutir com a forma que é passado do tipo de violentação. E mais à frente vamos a ver também que não sempre vai ter um desgarro, não sempre vamos encontrar esse tipo de situação. Então, a cada caso, a exploração ginecológica, como o doutor disse, não sempre vamos ter um médico forense ao nosso lado para hacerlo, não? Então, temos que tomar cuidado e seguir os 3 principais itens anteriores para que não passemos nenhum tipo de problema. Em relação ao diagnóstico, como teríamos visto um pouco antes em os tipos de IME, vamos a ver que acá o IME com o paciente vai ser aquele IME que, como a gente não vai causar um desgarro ou algum tipo de lesão, apenas vai a elasticidade normal, ele vai morrer, vai ter que dar uma dilatada, não vai causar um certo desgarro. Isso chamamos a IME com o paciente. O IME íntegro é aquele que não vai ter nenhum tipo de dilatação, que está íntegro. Então, vamos descartar uma possível violentação. IME com riscas que devem diferenciar as doenças congênitas de desgarros autênticos. O IME com desgarros traumáticos, que pode ser principalmente com traumatismos, tocamento impúdicos ou com introdução de objetos. Em resumo, vamos a ver que, em circunstâncias de encontrar frente uma suspeita de IME com paciente que não tenha o desgarro,
O ato médico deve ser de três maneiras: uma anamnese cuidadosa que refere a antecedências de acesso carnal prévio, com ausência de dolor e hemorragias pós-coital, existência de ímen íntegro, com hallazgos de mínima lesão imenial e descartar diagnósticos invariáveis, ou uma comprovação de elasticidade imediata, através de resultados positivos de manobras dirigidas para tal fim, como dito aquela manobra. Em base a isso, vamos ter também lesões genitais, que são características desse tipo de violentação, como desgarros perineais, generados adicionalmente por desgarros imeais, dependentes de desproposição de órgão masculino ou feminino, causado por uma violência. A desproporção pela idade, vamos ver aí os menores de 6 anos tem uma possível acerto, total violência. De 6 a 11 anos, por dimensão reduzida, se produz rótula de trinê ou de tabique rectovaginal. Mais de 11 anos, vai ter uma rota de ímen e ligeiras lesões genitais. E as virgens adultas não vão ter, não? São virgens, isso não passa nenhum tipo de violentação. Os signos generais de todo o coito vaginal vai ser classificado em 4 formas: a presença de esperma nas genitais femininas, presença de pelo pubiano ou genitais, contágio por enfermidades de transmissão sexual ou fecundação. E geralmente essa presença de pelo público genitais você vai absorver, você vai ter essa amostra, como disse o doutor, uma paciente dando um papel para poder ver as amostras. Exame de inculpado. O dicionário jurídico diz que o culpado é uma pessoa contra quem se forma cargo ou se imputa a realização de um delito, quem passará a atribuição acusada ao fiscal e encontrará o método de informação de acusação. Aqui no caso, o exemplo que vamos dar é o homem, não? Então, esse exame vai ser dirigido a descrever anatomicamente como está o pênis, prepúcio, escroto, testículos. Vamos ver se aparece algum tipo de lesão, como papulares, úlceras, se suspeita de uma transmissão sexual, como sífilis, pudilomas acuminados e genital. E em caso de fluxo uretral, se suspeitará de uma gonorreia e vai tomar exames diretos de cultivo para entender o diagnóstico. Um dado importante também vai ser a data do coito, para podermos colocar no historial clínico. Acá vamos ver que a desfloração recente vai ser por um desgarro com signos inflamatórios e tardio ou antigo, vai ser sem signos de inflamação. Manter alguns critérios de orientação aproximado, como uma desfloração muito recente, com menos de 3 dias, uma recente com cicatrização incipiente de 3 a 6 dias, e uma cercana com cicatrização total, com lesões extragenitais de caráter recente. Manifestações sintomáticas, com montagem venéreo, que vamos ver mais adelante, que seria a enfermidade de HIV, ou ITS, e rasta 12 a 15 dias depois do coito. A restauração antiga vai ser aquela que tem a recuperação total da lesão genital e extragenital. Alguns critérios que vamos ter que considerar também na paciente é a cicatrização do ímen e a desflorização antiga, uma inexistência de alocamento de superfície seccionada, de 3 a 4 dias vão desaparecer os signos agudos, e os signos crônicos se podem encontrar até o 15º dia. Depois de 15 dias é possível determinar a data e o fator de transmissão sexual e fecundação. Acá no laboratório também vamos ver que não vai ajudar muito para saber em relação à data ou o que é passado. Como, por exemplo, um espermatozoide imóvel, vamos ver que a ejaculação é recente, não? Então, se foi, como o caso que imediato a violentação. E quando estão imóveis, já está tomada de 24 horas. Vamos ver que o líquido seminal semi-humano é uma prova de precipitação de keto. E os marcadores genéticos vão ser o primeiro passo, fosfoglucomato, peptidasa. E segundo grupo, adenilase, amilase, que são marcadores genéticos para poder identificar quem é a pessoa causante pela situação. Ya, antes, hemos hablado acerca de lo que es la ruptura de ímen, ¿no? Nosotros nos damos cuenta de que ya sabemos cómo diagnosticar que ha habido signos de violación en mujeres vírgenes. Pero ¿qué pasa
con las mujeres que han tenido su primero o segundo hijo y que en vez de himen ya tienen carúnculas. ¿Ya saben qué son las carúnculas? Vamos a ver, no es lo mejor. Las carúnculas virtiformes son pues, los engrosamientos ya del desgaste lineal, digamos, de la desgaste. ¿Ya? Lo mismo que dicen las muescas congénitas, ¿cierto? Entonces, persona de 30 años, digamos, ¿no? Con antecedentes de 2 gestas, 2 partos normales, no cesáreas, y viene al consultorio y les dice, me han violado. ¿Qué cosa esperaríamos de él? ¿Cómo tomamos la muestra? ¿Cómo podemos certificar si realmente hay violación? A través de la... Puede ser un papel color para ver si tiene registros seminales. Sí, es un examen, una espectroscopía. Sí, el seminal para verificar. Nosotros tenemos que hacer una espectroscopía, ¿no? En caso de que no tengamos el material, la caja de seguridad que les dije, nosotros hacemos una espectroscopía y con un hisopo remojado en solución fisiológica tomamos la muestra. A fondo del canal vaginal tomamos el líquido seminal como muestra y lo llevamos porque, les vuelvo a repetir, en un 50 o 60% las mujeres saben quiénes son sus agresores. Lo único que a nosotros nos queda como médicos legistas es comprobar si realmente le corresponde ese líquido seminal a la persona que está siendo denunciada. Para confirmar la Y persona. además, siempre se va a ver signos de defensa, ¿no? Va a haber equimosis, va a haber cualquier tipo de lesión, porque la mujer se va a solar de defensa. Quizás también hay lesiones en el área vaginal por el hombre abusado fuerza. Hay. Muchas veces, pero, o sea, se ha visto de 10 casos, por lo menos 2 casos en los cuales hay equimosis a nivel de la región perianal. Ya hay equimosis, ¿por qué? Por la misma erección del pene muchas veces puede llegar a ocasionar. Pero esto es más que todo en la mujer de tez blanca, ¿no? De tez oscura casi no se nota. Más nos enfocamos en las técnicas de corrección de la muestra de líquido seminal. Acabamos de ver que el contagio venéreo está relacionado con las enfermedades de transmisión sexual y esas vão se definir como infecções que podem transmitir durante uma relação sexual. Se leva como venérea porque lá vemos na deusa grega romana de amor, prestou seu nome para essas enfermidades, por isso o contagio venéreo. Bonnet 9 definiu as ITS como um contágio sexual de passagem genital ou paragenital de enfermidades infecciosas, contagiantes e perigosas, venéreas ou paravenéreas levadas a cabo em forma direta ou indireta. Se é identificado mais de 32 patógenos de transmissão sexual capazes de produzir enfermidades de dos parentes sexuais, defeito e de recém-nascido, pero vamos ver algumas agora que são mais frequentes. E essas enfermidades não só passam como de homem a mulher, como também de madre a hijo, pode passar também. Em relação às bactérias, vamos ver que as mais presentes são a sífilis, gonocócica, a clamídia e micoplasma também, em relação à clamídia. Os principais fungos que causam a candidíase, os parásitos presentes são tricomoniases e pediculose pública. E como os vírus, vamos ter genital, papilomavírus, condilomatoses e VIH, como os principais venéreos. Em relação às questões médicas legais em um contágio venéreo, será apresentado como um delito sexual, constituindo uma causa de agravação política ao agressor. E o Código Penal boliviano vai sancionar que o que disse em artigo 277 como contágio venéreo. Não vai dizer que, sabendo que se é atacado na enfermidade venérea, puser em perigo de contágio a outra pessoa mediante relação sexual, extrasexual ou nutrícia, será sancionado com privação da liberdade de 1 mês a 1 ano. Se o contágio se produzir, a pena será privação de liberdade de 1 a 3 anos. E acaba os diferentes tipos de lesões que vamos poder encontrar a uma inspeção na paciente, no exame ginecológico, a uma paciente que tenha un tipo de violación. Buenas noches. Ahora hablamos sobre maltrato infantil. Bueno, como introducción, es cualquier acción violenta o negligencia contra un niño o una niña o un adolescente, sea en el plano físico o psicológico,
psicológico y también incluye el abuso sexual. Más adelante vamos a ver una definición más completa. Ese es un tema tanto de la pediatría como de la medicina legal. Hablando de la historia, sabemos que los malos tratos no es reciente. O sea, hace poco sí es considerado como un problema, pero antiguamente hay relatos en el arte, en letras de músicas, de poemas, que relatan que pasaban eso, pero era considerado como legal. No había leyes que sancionaban a las personas. Hay, por ejemplo, el Tiro y Sidón, en que los niños eran sacrificados para acalmar la ira de los dioses. En la cultura azteca igual se ofrecía el corazón de los niños para satisfacer los deseos del dios Sol. En Atenas, todo recién nacido era sometido a una asamblea de los ancianos en que ellos iban a juzgar. Si el niño era sano, él tenía el derecho, se le respetaba la vida, pero si el niño era débil, presentaba una alteración morfológica, un síndrome, o sea, él era lanzado del mundo. Igual hay películas de guerras que retratan eso. Esparta. Hay la ley de la patria posteridad romana que daba el derecho del padre que podía comercializar, vender el niño como esclavo, igual se podía matar, incluso comer su hijo, o sea, devorar su carne. En Egipto, en cada año se sacrificaba una jovencita, una niña, en el río Nilo, porque se creía que iba a fertilizar las tierras. También teníamos creencias de que si las mujeres comieran la carne de los niños, ellas iban a tener más juventud, iban a curar sus enfermedades, incluso sus siguientes hijos iban a ser más sanos, más fuertes. También había la creencia de que si enterraba el niño debajo de los edificios, o sea, en el cimiento, antes de construir, los edificios iban a crecer, iban a ser estables. Creo que todavía hay un poco. Ya no puede salir para borrachar. Es más fácil. Sí, eso es. Una causa importante de infanticidio era que había unas mujeres que daban luz a hijos ilegítimos, o sea, de extraconjugal. También había malos tratos con fines estéticos. En China, por ejemplo, se vendaba los pies de las niñas para que eso tuvieran esa forma rara y que fueran chiquitos. Otras culturas igual se hacía una deformación craneal. Esa era hacia una presión intencional y constante para cambiar el eje del crecimiento del cráneo y igual teníamos esbozos legislativos como por ejemplo el Código de Hammurabi, que establecía que si una nodriza era la que daba leche a un lactante, a un niño. Si ese niño muriera en sus brazos, ella sería condenada a la amputación de su pecho. Platón hablaba que a los maestros que no debería tratar a los niños con la fuerza, sino debería ser como si estuviera jugando con ellos. Y el cristianismo comienza la obra de redención. Ese fue el principal movimiento en que Constantino decretó contra el infanticidio y la venta de los niños como esclavos. También tenemos el movimiento para el bienestar del niño en la Unión Europea en el siglo XIX, en Nueva York y la Sociedad para la Prevención de la Crueldad con los Niños. También Augusto Ambrosio estableció el síndrome del niño golpeado, en que se le hizo una autopsia de 32 niños que habían muerto por golpes o también quemaduras. John Caffey y Frederick Silverman hicieron observaciones sobre los hematomas subdurales y las alteraciones radiológicas anormales en los huesos largos. Y tenemos a Henry Kempe, que introdujo el término síndrome del niño maltratado,
que vamos a hablar más adelante, y se describía el cuadro presentando aspectos pediátricos, radiológicos y legales. Bueno, hasta hoy sigue esos malos tratos, y principalmente porque hay dos pensamientos de la sociedad. Primero, los padres piensan que su hijo es su propiedad, que ellos pueden hacer lo que quieren, pueden tratar como les conviene. Otro es que el trato estricto, eso de violencia, esos castigos físicos es bueno para que el niño sea disciplinado y siga un mejor camino. Igual hay ese dicho, dar el pan y del palo para ser un buen hijo del malo. Aquí está el concepto, esa es la unión de elementos de la Convención de los Derechos de los Niños Nacionales Unidas, que es el artículo 19, y de la OMS, que se establece como acción, omisión o trato negligente no accidental que prive al niño de sus derechos y de su bienestar, que amenacen o interfieren en su ordenamiento, ordenado desarrollo físico, psíquico, social, y cuyos los autores pueden ser personas, instituciones o de propia sociedad. Desglosando eso, tenemos que esa definición va a incluir lo que hacen, que es la acción, lo que no hacen, que es la omisión, y lo que se realiza de manera inadecuada, que es la negligencia. Eso va a ocasionar daños físicos, psicológicos y también sociales. Y también considera al niño como persona, objeto de derecho y bienestar. Y los autores son esos que hemos mencionado. La incidencia no hay como predecir una real, porque hay muchos casos que no son reportados, porque la mayoría de los autores son la familia o son personas que conviven, entonces no se sabe, o entonces el niño es muy pequeño, no puede hablar, entonces es difícil tener la incidencia exacta. Su frecuencia solo es establecida de forma aproximada por las secuelas o por las morbilidades y mortalidades que derivan de los malos tratos. Hay un estudio que dice que de 3 a 27% de los niños habían recibido castigos físicos como objeto de los padres, y hasta 34% había sido golpeado con la mano, con la propia mano del padre, y eso en los últimos 12 meses, previo a la encuesta. Según la OMS, en el año 2000 ocurrieron cerca de 57.000 defunciones en homicidios de menores de 15 años, en que las principales causas eran traumatismos craneoencefálicos, traumatismos abdominales y las asfixias. En Bolivia, encontrado en sus dos páginas, que en 2022, según los datos oficiales, aproximadamente 110 casos de violencia contra menores por día, y las principales es la abuso sexual, violación y violación física. En 2020 se reportaron 51 infanticidios y 108 casos de violación solo en medio año. He encontrado que esa es una organización, la UNICEF Bolivia, que trabaja en la prevención y atención de la violencia en la niñez y de la mujer. Bueno, el ordenamiento jurídico boliviano. Según la ley 1674, Ley contra la Violencia Intrafamiliar o Doméstica, que es el artículo 2, en bienes protegidos, que son la integridad física, psicológica, moral y sexual de cada uno de los integrantes del núcleo familiar. En la ley 2026-2026 del Código de Niño y Adolescente determina. Esto prácticamente, esta ley, la 2026, ya ha sido derogada. Actualmente manejamos en Bolivia la ley 548, que es el Código Niño y Adolescente. Pero estos artículos siguen en vigencia, ¿no? Nomás que se han adicionado algunas sanciones más. Por ejemplo, en esta ley no nos hablaba de la etapa de denuncia. Una niña, por ejemplo, que no tenía su capacidad de obrar, no podía denunciar por miedo a su agresor. Volvemos a repetir, en su mayoría suceden incestos que han sido violados por sus propios familiares. Como no tenían la capacidad de hacer la denuncia y no tienen la capacidad de obrar, prácticamente
en la ley 548 establece que puede haber 4 años más después de haber adquirido la mayoría de edad. Cumple a los 18 años, tiene hasta los 22 años para denunciar que ha sido violada por su tío a los 3, 4 años, puede denunciar. ¿Ya? Eso no decía en esta ley 2026. Ahora, por ejemplo, maltrato infantil, como su compañera ha dicho, es la omisión. Si yo tengo 2 hijos, a uno lo mando a estudiar y al otro no, ¿se considera maltrato infantil? Sí. Exacto, ¿no es cierto? Por omisión o por negligencia. Continúa, por favor. Bueno, el artículo 108, que es el... Ya les queda, perdón que te corté, 6 minutos. ¿Quiénes más les falta exponer? 3. Acelerar un poquito, adelantar. Haciendo de niño sacudido poner eso. Ay, no, no es muy padre. ¿Quién está? Estas son las circunstancias. Sí. Ay, no sé. Aquí, ¿qué tipos? Los autores del maltrato. Exacto. Tienes 2 minutos para eso pasa por no enviar las diapositivas. Tipos de maltrato infantil y el síndrome del niño sacudido. En tipos de maltrato infantil vamos a ver lo que son los físicos. Este va a ser cualquier acto no accidental que provoque daño o enfermedad y lo coloque en una situación grave. Va a existir lo que es las formas, donde vamos a encontrar lesiones cutáneas, como pueden ser equimosis, heridas y hematomas. Y la negligencia, que es desatender las necesidades y deberes en guardia del niño. Luego tenemos lo que es psicológico-emocional, que esto va a ser capaz de originar cuadros psicológicos y psiquiátricos por afectar a sus necesidades según los diferentes estados evolutivos del niño. La forma va a ser rechazar o ignorar o aterrizar al niño o aislarlo, lo que decía el doctor. Si mandamos hay 2 hijos y le manda uno a estudiar y el otro no. Y la omisión de negligencia, atención de necesidades, como puede ser el cariño y la estabilidad y seguridad de los niños. Luego vamos a tener el tipo de maltrato sexual, que es una implicación de niños en actividades sexuales para satisfacer las necesidades de los adultos. La forma se va a dividir en 2, que va a ser una que es con contacto físico, donde va a haber una violación o toques impúdicos, y sin contacto físico, el acto sexual en presencia de un niño o la seducción verbal que un adulto pueda tener hacia el niño. En omisión va a ser no atender su protección o no dar credibilidad al niño, y cuando el niño va y le cuenta a la mamá quizás que el papá la ha violado y la mamá no cree, ¿no? Lo que dice es que no se educa en la asertividad. Eso quiere decir una comunicación entre madre e hijo o padre e hijos. Luego vamos a tener lo que es la violación química, que va a ser por intoxicaciones intencionadas o malos tratos químicos. En estos vamos a usar los tóxicos como alcohol, barbitúricos, tranquilizantes, hipnóticos, con estos que consiguiendo comportamientos favorables para la práctica de la mendicidad. Luego tenemos el síndrome de Munchausen. En es esa situación en la que los padres provocan o inventan síntomas a los hijos, que llevan a someterlos a procedimientos médicos o a quererlos enfermar, ¿no? Hay ya estudios, investigaciones que no van al caso con el riesgo que van a llevar a afectar a los niños. Esto más que todo se ha visto actualmente en los hospitales con el hecho del uso de los barbijos. Actualmente todos los niños temían ir a la escuela porque por el miedo a contagiarse con el coronavirus, ¿no? Entonces, papá, ¿qué decía? Ya estás tosiendo, por eso porque no te has puesto el barbijo y ya estás con coronavirus. Lo único que hacían es deprimir, ¿no? Y ese también se considera un maltrato de tipo psicológico, ¿no? Algunos indicadores del maltrato en el físico que vamos a encontrar en el son de hematomas, contusiones, cicatrices.
En el maltrato psicológico, los problemas de inapetencia, sueño, a veces hasta control de esfínter, negligencia de abandono, retardo en el desarrollo psicomotor, en el abuso sexual, enfermedades de transmisión sexual y violación de los géneros. Yo creo que sí. Siguiente. Aquí, Falta por por la siguiente vamos a continuar. Está bien. ¿Ya? Siguiente continuaremos contigo. ¿Ya? Su presentación, súbalo por favor al grupo. Pues, mira, También,